Bueno, excelente este tema con el que hemos iniciado en nuestro programa en la tarde de hoy. Magia de Andrés Cepeda y Yatra, quienes lo han traído para iniciar así esta edición de Venezuela Siempre, Siempre Venezuela. Llevándoles a ustedes, mire, información, comentarios, noticias, música, entrevistas, todo lo que tiene que ver con Venezuela y su migración a lo largo y ancho del mundo. Esto lo hacemos con mucho cariño, mucho respeto para todos ustedes a través de esta señal 1400 1400 AM, la voz de la Gran Colombia desde Cúcuta para todo el mundo. Muy buenas tardes, Nancy, ¿cómo estás? Alan, muy buenas tardes y muy buenas tardes a toda esa amable audiencia que está aquí en este dial, en el 1400 AM, la voz de la Gran Colombia, de nuestras redes sociales oficiales. Síguenos en Facebook, en Siempre Venezuela Radio, en Instagram, @Siempre Venezuela Radio y en Twitter, @Siempre Venezuela. En YouTube nos consigues como Siempre Venezuela a través de nuestra página web www.siemprevenezuelaweb.com. Y en enlace con la voz del Río Arauca, 1110 AM. Saludamos en el Control Master al señor Víctor Márquez y a Roberto Alexis Rojas. En las redes sociales, Alex Meneses, y en la producción a Vanessa Chacón, Alan Speralta con Registro Nacional 0715 y quien les habla, Nancy Pacheco con Registro Nacional 0713, el Colegio Nacional de Periodistas, Seccional Norte de Santander. Bienvenidos a esta primera ronda informativa en Siempre Venezuela, Venezuela es Noticia. Y tal como se había previsto, hoy se realizó y se sigue realizando una manifestación, una protesta de venezolanos que apoyan al pueblo de Ucrania frente a la invasión de Rusia. Esta protesta se realizó en Caracas, frente a la sede de la Unión Europea en Las Mercedes, demostrando su solidaridad con Ucrania y al sector salud del país. Activistas por la vida luchan por la resolución del conflicto a través de diálogos. Distintas organizaciones políticas, estudiantiles, civiles se encuentran congregados en apoyo a la población de Ucrania tras la situación que atraviesa. Alzan su voz en defensa de la libertad de este país y el respeto por la de Venezuela. Por otra parte, Delsa Solórzano, parlamentaria de la Asamblea Nacional Legítima, expresó que se encuentran levantando la voz en favor de la libertad. La dirigente de la oposición insistió en que la lucha de Ucrania en defensa de su patria debe ser ejemplo para el mundo libre. Por su parte, Juan Guaidó, en declaraciones, considera que la situación en Ucrania tiene una repercusión global y por lo tanto es necesario apoyar a este país y a este pueblo en su lucha por la independencia y por mantenerse democráticamente abierto. Y en otro orden, Nicolás Maduro ha asegurado que mantendrá las relaciones comerciales con Rusia a pesar de las diferentes sanciones impuestas por el occidente a Moscú tras esa invasión ordenada por el presidente ruso Vladimir Putin. Esto pues es lo que viene ratificando y lo ha ratificado a través de una transmisión. Ha descartado disminuir esas relaciones comerciales con Rusia. Venezuela va a mantener todo su comercio a todo su nivel, es lo que ha indicado. Ahora que Occidente ha entrado en historia de desesperación y además de locura contra Rusia, nosotros sí vamos a mantener nuestras relaciones comerciales con Rusia. Estamos listos para venderle todo lo que podamos modestamente y todo lo que Rusia necesite comprar. Esto pues es lo que viene ratificando Nicolás Maduro. Lo que no deja de ser una paradoja, porque lo que Venezuela entiende como relación comercial es solamente comprarle armas, equipos y material de suministros a Rusia, porque lo que vende Venezuela a Rusia pues se va por los caminos verdes, que es el oro que extraen del arco minero y son los otros minerales que extraen del arco minero en Guayana. Esta situación pues habla de un comercio que es transparente por un lado, que es la compra de armamento, y por el otro un negocio oscuro que es la venta de oro y de joyas preciosas y de otros minerales a este país. Pero recuerden que esto se hace en triangulación desde Venezuela a Rusia, Rusia a Turquía, Turquía Emiratos Árabes Unidos. Esta es la línea de acción que sigue el oro venezolano y los recursos minerales venezolanos. Pero no sé a qué comercio se refiere Maduro, si al legal o al ilegal. ¿Cuál de los dos? Yo sé que ellos iban a seguir manteniendo el ilegal. El otro, pues me alegraría mucho que no lo mantuviera. Esto de estar comprando armas en un país que tiene necesidades de alimentos, necesidades de medicinas, necesidades diversas. Eso sí sería inteligente y eso sí se lo agradeceríamos al régimen de facto de Nicolás Maduro. Y Nicolás Maduro, siguen las incoherencias de Nicolás Maduro. Nicolás Maduro dice que gracias a Dios en Venezuela
no hay sistema SWIFT. Pues Nicolás Maduro así lo viene anunciando, que menos mal que en el país no funciona este sistema de comunicaciones interbancarios internacional, días después de que la Unión Europea acordó desconectar de algunos bancos de Rusia que son aliados a su gobierno. Nosotros no dependemos de este sistema, gracias a Dios y a la Virgen. En Venezuela no existe ese sistema. Al pasar el tiempo, pues quedará como un sistema caduco. Eso es lo que viene ratificando. Dijo en un acto de gobierno que ha transmitido a través de Venezolana de Televisión, y al respecto también pronosticó que al pasar de esta década el mundo se liberará del sistema y progresará. Bueno, pero lo importante es entender que Maduro dice una verdad a medias. Esto lo afirma el economista Adrúbal Oliveros. Una media verdad. Es cierto que el gobierno de Maduro ha montado con éxito un complejo sistema para operar al margen del sistema SWIFT, pero esto conlleva costos de transacción Maduro de nuevo y efectos muy adversos para las operaciones financieras de personas naturales y de empresas. Es decir, ha creado un negocito porque para poder evadir el sistema SWIFT se ha tenido que crear una serie de puentes y en cada puente hay una alcabala. Y esa alcabala financiera cobra sus costos por intermediación y ha hecho encarecer toda operación que se quiera realizar de comercio internacional. Pero como a ellos no les duele la plata porque no es de ellos, sino del país, pues escogieron esta vía, en vez de escoger la vía inteligente, que es la de sanear la economía, sanear toda la relación con el comercio internacional y estar bien claros en los efectos del comercio internacional. Pero para ellos todo lo que es legal les suena raro, les suena extraño y prefieren irse por la vía corrupta, tal y como lo insinúa el economista Adrúbal Oliveros. Nicolás Maduro, seguimos con Nicolás Maduro, ha condenado el bloqueo de los medios de comunicación rusos tras el inicio de la invasión a Ucrania. Acá existe el gran cinismo, el gran descaro de una persona que habla de esa libertad de expresión cuando en Venezuela él pues no permite la libertad de expresión. Maduro dijo, miren lo que han hecho con Russia Today y Sputnik, ellos que dicen ser defensores de la libertad de expresión y han prohibido en Estados Unidos y en Europa y además en las plataformas digitales esos canales. Abro pregunta, ¿a qué le temen? Si ellos creen que tienen la razón y la verdad, a que los estadounidenses y los europeos pues se enteren de la verdad por Russia Today y Sputnik, pues a ellos le temen. Son muy débiles. De igual forma, también ha indicado este chavista que esto ha sido una propuesta y una respuesta totalmente histérica, pero opinó que es el inicio de una nueva era geopolítica, de un mundo multipolar, del cual será dirigido por los nuevos polos del poder mundial. Un mundo multipolar en donde si se mantiene Maduro en el poder, seguirá siendo el dependiente, el sirviente básicamente del gobierno de Cuba y el gobierno de Rusia. Así actúa Maduro. Habla de libertad de expresión en un país donde él mismo ha cercenado los derechos de libertad de expresión y libertad de prensa. Habla abiertamente de una situación de que no deben temerle a la verdad, y resulta que él es el primero que le teme a la verdad al eliminar medios de comunicación, cerrar programas, perseguir periodistas y hostigar medios independientes. Eso es lo que hace Maduro, ¿o no? ¿O me equivoco? ¿O el hecho de que el 90% de los periódicos en Venezuela han desaparecido, los periódicos impresos? ¿O el hecho de que varias emisoras han sido cerradas? ¿O el hecho de que varios programas de radio han sido hostigados y perseguidos y se ha obligado a la emisora a retirarlos de la parrilla? Y el hecho de retener a la prensa, a periodistas, tenerlos como presos políticos, retirarles su material cuando están realizando ciertos trabajos, todo eso es coacción de la prensa, de la libertad de expresión. El que escupe para arriba, la saliva le cae en la cara, y él escupió para arriba. Obviamente, si él habla de libertad de expresión, pues que demuestre con hechos que defiende esa libertad. Y en otro orden, pacientes enyesados se han arrastrado por las escaleras en el hospital de Magallanes en Catia por la falta de ascensor. Pues diferentes imágenes que se han publicado a través de las diferentes redes sociales, estos pacientes se arrastran por las escaleras en el hospital Magallanes de Catia en Caracas,
que fue publicado por Monitor Salud. La denuncia Monitor Salud explica que los pacientes deben arrastrarse por las escaleras para poder bajar de los pisos superiores, pues de 6 ascensores tienen en el centro de salud, solo uno funciona y a media máquina. Los trabajadores de la salud han venido manifestando su descontento en reiteradas ocasiones por las precarias condiciones en las que ellos laboran y con las cuales los pacientes pues están padeciendo en este momento. Es lamentable que estos hospitales públicos estén en esta condición. Bueno, y la representante diplomática de Juan Guaidó en Argentina, la embajadora Elisa Trotagamus, repudió el apoyo brindado por el régimen de Nicolás Maduro a la invasión ordenada por Vladimir Putin en Ucrania. En entrevista con el periodista Eduardo Feynman de Radio Mitre, Trota manifestó sentir vergüenza por las declaraciones de Maduro en las que ofreció respaldo económico a Rusia para enfrentar las sanciones impuestas por la comunidad internacional. Es una mezcla de vergüenza, dice la funcionaria, y uno no puede evitar sentirse horrorizado y también sentir que hay algo de broma en lo que plantea Maduro, que quiso ayer decir que estaba dispuesto a venderle a Rusia todo lo que necesite. Estamos hablando de un país donde el 96% de la pobreza es efectiva. ¿Qué le puede vender a Rusia? Es una evidencia más de que a Maduro realmente no le importa a la gente con tal de congraciarse con este zar asesino. Destacó que Maduro y Putin ahora son dos mandatarios que tienen en común algo, que están siendo investigados en La Haya. Estos dos criminales tienen algo más para estar unidos, y es que ahora los dos son investigados por la Corte Penal por delitos de lesa humanidad. Y en otro orden, el diputado legítimo William Dávila asegura que Maduro rechaza el concepto de la soberanía nacional al apoyar a Rusia. Escuchemos. Maduro de nuevo le da una patada a la mesa a lo que es el derecho internacional, a la convivencia democrática de los pueblos. Además se contradice, porque vive diciendo de la soberanía, de las acciones del imperialismo norteamericano, de todas las acciones destinadas a desmembrar el territorio de los países, y por el otro lado está apoyando la invasión militar. Las sanciones individuales comerciales y financieras contra Rusia va a tener su impacto tanto en la economía mundial como en el caso venezolano, producto de la corrupción, por cierto, que han venido realizando en estos 20 años la dictadura aquí de Venezuela, y que ahora no va a tener tanta flexibilidad de movilizar esos recursos a nivel internacional, de manera tal de que tenemos que seguir apuntando precisamente a presionar para salir de la dictadura de Venezuela. Radio Asamblea Nacional es noticia. Bueno, y seguimos con más información aquí en Venezuela Siempre, Siempre Venezuela. Y detuvieron a 11 migrantes venezolanos que intentaban ingresar ilegalmente a Aruba. Pues en una embarcación con 11 migrantes venezolanos a bordo fue detenida en alta mar por las autoridades de la capital de Aruba cuando intentaban ingresar a dicho país de forma ilegal. El capitán y su ayudante están en manos de la policía, mientras que el resto de los migrantes están detenidos en instalaciones de la Guardia Costera, de acuerdo con informaciones publicadas a través de la red de Twitter por el periodista Jonathan Petit. Bueno, y el diputado de la Asamblea Nacional, Ismael León, la legítima Asamblea Nacional, habla sobre la crisis de la salud en el país en este momento en la Asamblea Nacional. Afirma que la indigencia de la salud, porque así se encuentra, los hospitales no hay gasas, camas, medicamentos, todo está en crisis. Entiendo que salvar a Venezuela es recuperar también la salud. Esta cifra es importantísima. El 75% de las enfermeras se fueron del país. Casi un 48% de los médicos está fuera de Venezuela. Son casi 302 hospitales con un 45% de déficit de camas. El 75% de los venezolanos deben pagar los servicios de la salud porque en la salud pública no encuentran solución. Una situación de verdad bastante caótica la que muestra el diputado Ismael León sobre el sector salud en Venezuela, y nada más que evidencia esta situación el hecho de pasearse por un hospital público venezolano y pedir un apoyo o una atención médica. No hay ni médicos, no hay enfermeras, no hay, los pocos que hay están saturados, y los hospitales carecen de insumos y carecen de una buena y eficiente infraestructura y dotación de equipos como para poder brindar a los venezolanos la salud que se merece. Mira que precisamente en la nota que acabas de hablar y hablábamos anterior de esos pacientes que están bajando por las escaleras porque los ascensores están dañados en el hospital público de Catia. Hablábamos también cómo los pacientes de COVID-19 en la época fuerte de COVID-19 el año pasado
no tenían ascensores y tenían que botar a esos cadáveres por las escaleras también. Entonces, y ante esto, este gobierno no se manifiesta, se jacta diciendo que por qué salen del país, que regresen los que salieron, que ahí se les va a brindar todas las garantías. ¿Dónde está la salud? ¿Dónde está la educación? ¿Dónde está el bienestar de todo el venezolano? O sea, es una muestra diferente. Sí, y en medio de la pandemia, Venezuela celebró su feriado de carnaval, que fueron lunes y viernes de fiesta y rumba en muchas partes de Venezuela. A diferencia del año pasado, las actividades sin restricciones marcaron la festividad. En ese sentido, la ONG Médicos Unidos rechazó dichas celebraciones y anunció que estos días festivos muestran una vez más el grado de inconsciencia del poder político y de una gran parte de la sociedad civil. Fiestas, agasajos, compartir, encuentros sin o con mínima protección, señaló la organización en Twitter. Destinos turísticos como La Guaira registraron un incremento considerable de los visitantes. Los hoteles presentaron entre el 95 y el 100% de la ocupación de estos carnavales, de acuerdo con el secretario de Desarrollo Económico de este estado. Pero lo peligroso de todo esto es que al no tomarse medidas de prevención, la respuesta en incremento de casos de contagio por COVID-19 seguramente se hará saber en estos días. Y en otro orden, en un trabajo que viene realizando Sebastián Abarráez, el ELN llega con militares venezolanos, destrozan todo y se llevan campesinos y los hacen pasar por guerrilleros de las FARC. La situación de la frontera colombo-venezolana es totalmente crítica, la realidad es brutal. Aquí en Guadualito vivimos amedrantados por el ELN que está haciendo desastres, matando campesinos, corriéndolos de sus fincas, se llevan a los jóvenes, pero nadie puede hablar porque los matan. Tienen prohibidos los teléfonos inteligentes, se los revisan, se los quitan a la gente. Y lo más triste es que la milicia bolivariana está con ellos. Esto pues es lo que dice Miguel Ángel en una conversación que ha realizado a Infobae. El estado de Apure es un territorio muy atractivo para los grupos irregulares por contener importantes rutas del narcotráfico. Allí confluyen los diferentes grupos guerrilleros colombianos que libran esa guerra por el control territorial. Hay varios testimonios que dan cuenta del trabajo conjunto del ELN, de la Segunda Marquetalia, que están librando este 10º frente de la FARC, pero por lo cual reciben el apoyo de todo el ejército venezolano. No sabemos qué hacer ni cómo hacer para que saquen a esos sicarios de la zona, que se meten a las casas, destrozan todo, corren a las personas y nos quedamos sin absolutamente nada. Estos son los testimonios que vienen presentando a la audiencia esta gente que está viviendo, este personal del estado Apure, con Arauca. El hecho de que el gobierno venezolano esté amparando a estos grupos muestra cómo ha entregado toda la soberanía. Y el fiscal y el mismo gobierno, el mismo presidente dice, no, nosotros defendemos una soberanía que la ha entregado totalmente. Bueno, y el ingeniero José de Viana dijo que el 80% de la población en Venezuela no recibe suficiente agua, sino que la misma llega de manera intermitente. Además, agregó que no es agua de calidad debido a que la mayor parte de las tuberías no están presurizadas. Debemos recordar que José María Viana fue presidente de la Hidrológica de Venezuela y es un hombre experto con mucha experiencia sobre este tema y está afirmando algo que es cierto: 80% de Venezuela no recibe suficiente agua. Y un comentario al margen, muy rapidito, antes de cerrar este bloque. Rusia logró un exitazo hoy en su lucha por desnazificar Ucrania. En esa gran batalla que ha dado el hermano ruso, ha logrado que en la carretera de Zitomir, a 20 kilómetros de Kiev, bombarderos especiales de las Fuerzas Armadas rusas acabaron con un almacén de cosméticos que se quemó por completo. En esta lucha que están haciendo los rusos por desnazificar, ha logrado la batalla, ha ganado la batalla contra los lápices labiales y las cremas antiarrugas. Así que felicitaciones. Vámonos a la pausa comercial y musical, ya regresamos. Bueno, más de uno no habrá reconocido esta voz, pero era Fonseca. Fonseca con ese tema, Brindo con el Alma. Es un tema que nos permite iniciar el segundo segmento de Venezuela Siempre, Siempre Venezuela en la tarde de hoy. Y lo hacemos con más información.
Y las sanciones a Rusia por su invasión a Ucrania dificultan que Venezuela se beneficie por el alza del crudo. Pues los beneficios que Venezuela obtendría con la subida del precio de petróleo se reduciría en consecuencia a las sanciones internacionales contra Rusia tras la invasión de Ucrania, puesto que gran parte de los pagos que recibe el país caribeño pasan por la nación euroasiática. Esto pues es lo que ha explicado especialistas, economistas a este sector, y lo ha hecho a través de la agencia EFE. Hay un problema específico para Venezuela con este tema de la guerra. ¿Cómo quedamos con respecto a las sanciones hacia Rusia? Por allí, pues se recibe una muy buena parte de los pagos de nuestro petróleo. Entonces, por un lado, pues tienen más ingresos, pero ahora tienen problemas para poderlos cobrar. Esto, pues es lo que ha explicado el economista en Petróleos, Luis Oliveros. O sea que si no lo agarra el chingo, lo agarra el sin narices. Ahora que tienen más disponibilidad en moneda dura, no la pueden recibir directamente por las sanciones y la triangulación que hacen financiera con Rusia en estas circunstancias. Y bueno, después de 2 años han pasado y la Universidad Central de Venezuela ha decidido reiniciar las clases presenciales. La Universidad Central de Venezuela, a través de su consejo universitario, asumió el hecho de retomar las actividades académicas de manera presencial, luego de 2 años sin labores presenciales en las instalaciones de la institución. El Consejo aprobó la medida de volver a los espacios. En adelante, las autoridades emitirán un documento donde expondrán los lineamientos y se invitará a la comunidad universitaria a sus respectivas facultades. En el Twitter de la universidad se difundieron, además de difundirse la noticia, se difundieron también señalamientos que enfatizan en que el llamado será hacia la semipresencialidad de manera voluntaria. Es decir, la universidad retoma su actividad dentro de las aulas, pero no lo será de 100%. Va a haber clases virtuales y va a haber clases presenciales en un sistema que ellos han denominado semipresencial. Y el comisionado presidencial para los derechos humanos y atención a las víctimas, Humberto Prado, ha informado que la Corte Interamericana de los Derechos Humanos emitió una resolución de seguimiento a medidas cautelares a favor de pacientes y recién nacidos del Hospital Maternidad en Venezuela. Pues la resolución aborda la implementación de las medidas cautelares a favor de las mujeres pacientes que se encuentren en las salas de parto y además en las salas de emergencia, así como de los recién nacidos que están en el área de neonatología del Hospital Maternidad Concepción Palacios en Venezuela. La CID pues ha otorgado estas medidas cautelares a favor de las personas beneficiarias mencionadas mediante la resolución 13 del 2019 del 18 de marzo del 2019, al considerar que se encontraban en una situación de gravedad y de urgente riesgo de daño irreparable a sus derechos. La comisión también identificó una serie de desafíos relacionados con la ausencia de estas respuestas oficiales por parte del Estado venezolano durante la vigencia de las medidas cautelares y esta situación de riesgo a las personas beneficiarias. Esto pues es lo que ha expresado el comisionado presidencial de los derechos humanos, Humberto Prado. Bueno, y lo que se esperaba, la aerolínea venezolana LASER ha anunciado que suspende temporalmente, afirman ellos, sus vuelos que cubren la ruta Caracas-Cancún a partir del próximo 24 de marzo. En un comunicado compartido en Twitter, LASER indicó que la suspensión de la medida será temporal, sin embargo no ofreció mayores detalles al respecto. De igual manera, la aerolínea señaló que los vuelos programados para el 3, el 10 y el 17 de marzo se mantendrán totalmente operativos. Para los pasajeros afectados por la medida de suspensión, ofrecemos las siguientes alternativas: cambio de boleto hacia cualquier otro destino disponible sin pago de penalidad, aplicar la diferencia de tarifa según el caso y una nota de crédito transferible válida por 1 año. Finalmente, LASER sostuvo que para mayor información los usuarios podrán comunicarse a través de sus canales oficiales WhatsApp, Twitter, Instagram y Facebook. Lo que no dice LASER es lo que pasó de verdad. Es que las autoridades mexicanas, al imponer el visado a los venezolanos, restringió gran parte de los vuelos. Y les explico por qué. Porque el vuelo puede ir lleno hasta Cancún, pero si regresa con menos de la mitad de los pasajeros, el vuelo es sancionado y la empresa debe pagar una multa, porque se supone que lo que hizo la empresa fue trasladar
a personas que tenían vocación migratoria y no eran turistas. Con no retorno. Exacto, con el no retorno. Entonces la empresa es sancionada. Esa es la verdad verdadera, eso no lo dice el ACER, pero también hay el hecho de que el ACER asume una cierta responsabilidad o corresponsabilidad cuando traslada a un ciudadano sin visa. O este ciudadano mantiene una vocación migratoria y la empresa lo conoce. Entonces, para deshacerse de todos esos problemas, cortan por lo sano. No vamos a seguir volando para Cancún. Ya habían recibido varias amenazas de sanción por esto y obviamente pues la empresa se cuida y protege su propio patrimonio al no realizar este tipo de vuelos que al final son operativa y contablemente un fiasco. Y vamos a escuchar a la declaración del diputado José Trujillo, quien reitera la denuncia sobre la crisis hospitalaria. Y esta crisis que lleva años, pues es importante recordar que no creó la gente y no lo ha creado el sector. La crisis médico-asistencial no escapa de la emergencia humanitaria compleja. Vamos a escucharlo. José Trujillo, diputado a la Asamblea Nacional, resaltó que la crisis hospitalaria que se vive en el país es algo que desde hace tiempo vienen denunciando. Nosotros tenemos que estar conscientes que esto es una crisis que lleva años, ¿ok? Y que no es una crisis que fue creada por la gente del sector, inclusive. Ya el informe de Michelle Bachelet reconoce que hay una crisis humanitaria compleja y que la crisis médico-asistencial en Venezuela no escapa de esta realidad. Trujillo enfatizó que la crisis va más allá de los bajos sueldos. Porque no solamente se trata de bajos salarios para el personal que ahí labora, sino que además de eso la escasez de insumos es ya insostenible. Ya estamos viviendo en centros hospitalarios donde para hacer cualquier tipo de cirugía los pacientes no solo están trayendo los equipos para hacer la cirugía, sino además tienen que traer su alimentación durante la estadía en los centros asistenciales. Resaltó que es importante buscar soluciones urgentes a los problemas que afectan al sector salud. Radio Asamblea Nacional es noticia. Bueno, seguimos con más información aquí en Venezuela Siempre, Siempre Venezuela. Vámonos a escuchar el reporte de nuestro corresponsal en el Arauca Binacional, Oliver Luyano. ¿Qué tal, amigos de Siempre Venezuela? Desde esta zona de frontera, desde Arauca, reporta para ustedes el amigo de todos, Oliver Luyano, guariqueño y de Saraza. Mis amigos, sin duda que la crisis por la guerra en territorio de Ucrania ha dejado gran ola de personas que han salido en estampida buscando resguardar su vida. Esto ha llamado la atención de ACNUR y ha destacado que 1 millón de personas han huido de Ucrania tras el conflicto bélico. 1 millón de refugiados huyeron de Ucrania hacia los países vecinos desde el inicio de la invasión rusa hace una semana. Así afirmó el día de hoy el alto comisionado para los refugiados de Naciones Unidas, Filippo Grandi. En solo 7 días hemos asistido al éxodo de 1 millón de refugiados desde Ucrania hacia los países vecinos, tuiteó Grandi. Para millones en el interior de Ucrania es hora de que las armas callen para que la asistencia humanitaria pueda llegar y salvar vidas, añadió. El principal responsable de la Agencia de la ONU para los Refugiados, ACNUR, prevé que en los próximos días desplazarse a Rumania, Moldavia y Polonia, 3 de los países que están acogiendo este flujo de refugiados. Según datos de la Guardia Fronteriza de Polonia, el miércoles habían entrado al país más de 500.000 de personas desde Ucrania. Un balance de la ONU no actualizado desde el martes señala igualmente que más de 115.000 personas huyeron a Hungría y alrededor de 80.000 a Moldavia. Esta semana ACNUR lanzó un llamamiento de emergencia para recaudar $1.700 millones
para ayudar a las personas exiliadas o desplazadas por el conflicto de Ucrania. Según sus estimaciones, 12 millones de personas en el país y otros 4 millones que huyeron al extranjero necesitarán protección y asistencia en los próximos meses. En tanto, el gobierno de Kiev ha cifrado en más de 2.000 los civiles muertos en los bombardeos rusos desde el comienzo de la invasión hace una semana. Sin duda, amigos, una situación dantesca, la cantidad de muertos y, por supuesto, la gente que ha tenido que salir de ese país para salvaguardar su vida, así buscando pues que esta situación se supere y que la guerra pueda terminar. Por su parte, Lavrov dice que Rusia no permitirá que Ucrania obtenga armas nucleares. El ministro de Asuntos Exteriores de Rusia, Sergei Lavrov, justificó este 2 de marzo la presencia de tropas de su país en Ucrania. Según el funcionario, la operación militar en ese país, incluida Kiev, tiene como objetivo desarmar a esa nación e impedir que Ucrania obtenga armas nucleares. Lo puntualizó. Lavrov dijo además que se deberían identificar tipos específicos de armas de ataque que nunca deberían desplegarse o crearse en Ucrania. Justo este mismo miércoles, el Organismo Internacional de la Energía Atómica, o IEA por sus siglas, desestimó la posibilidad de que Kiev esté produciendo armas nucleares. Para nosotros este asunto es muy claro, no tenemos ninguna información que ponga en duda las credenciales de no proliferación nuclear en Ucrania, aseveró Rafael Grossi, el director general de la OIEA, que en una conferencia desde Viena. También, amigos, en los paquetes de penalidades que buscan el fin de la invasión a Ucrania destacan la desconexión de ciertos bancos del sistema SWIFT, el cierre de espacio aéreo en la mayor parte de Europa y la congelación de los activos del presidente Vladimir Putin y del ministro Lavrov. Estas son algunas de las medidas que se han tomado para tratar de paliar la situación, tratar de que Rusia detenga el ataque armado contra el país de Ucrania. Otros castigos contemplados a Rusia son la interrupción de la señal en el viejo continente de los medios rusos afines al Kremlin y la suspensión de la certificación del gasoducto Nord Stream 2, calificadas como masivas por la dirección de la Unión Europea. También, amigos, hemos observado reiteradamente cómo el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, ha señalado tajantemente su apoyo a el gobierno de Rusia. Muchísimos intereses en torno a lo que representa Rusia para el régimen de Nicolás Maduro, que le ha inyectado dinero para poder sobrellevar lo que ha sido las medidas de las sanciones por parte del gobierno de Estados Unidos, las cuales le han aplicado para buscar una salida, para provocar la salida del dictador de ese país, que por cierto ha provocado una migración sin precedentes. Más de 4 o 5 millones de personas, de venezolanos distribuidos en varias partes del mundo, más que Ucrania, que es un país que lleva 7 días en guerra. Nosotros, los venezolanos, llevamos ya casi 22 años viviendo la situación de un gobierno que ha destruido todo el aparato productivo del país en miras de apoderarse de todas las riquezas y establecer su régimen, establecer sus tentáculos en todas las instituciones del Estado. También, amigos, la canciller y vicepresidenta de Colombia,
se ofreció al país como posible mediador ante la crisis que se vive en Ucrania. Sin embargo, el presidente Duque salió al paso a las declaraciones y destacó que solo el secretario general de la ONU puede atender o servir como mediador en esta profunda crisis. Estas declaraciones levantaron pues algunas opiniones de algunos expertos en materia internacional. Mis amigos, desde acá, desde esta zona de frontera, reporta para ustedes el amigo de todos, Oliver Luyano, guariqueño y de Zaraza. Bueno, y fue el reporte de Oliver Luyano, el amigo de todos, desde el Arauca Binacional. Seguimos con más información. Venezuela recibió casi 17 toneladas de insumos médicos, 16,93 es para ser más exactos, de insumos médicos provenientes de China como parte del convenio de cooperación entre ambos países para enfrentar la pandemia del COVID-19. Por órdenes del gobierno de facto responsable en esta acción, hemos recibido por parte de la República Popular de China más de 16 toneladas de insumos para nuestro pueblo, señaló Magali Gutiérrez, la abogada ministra de Salud. Dijo asimismo que entre los insumos hay pruebas PCR y material médico quirúrgico. Ayudará a todo nuestro personal médico a seguir cuidándose. Esta distribución será para que nuestros médicos y médicas tomen una prueba oportuna nasofaríngea, que nos ayudará muchísimo con el tema del descarte. Yo no sé si esta declaración de la ministra correspondía a hace un año, o hace casi 2 años, cuando el tema era las pruebas PCR. En el inicio de la pandemia. En el inicio de la pandemia. Pero estamos recibiendo pruebas PCR, pero en un país en donde al gobierno se le olvidó hacer pruebas PCR. Entonces ellos hablan de una estadística supuestamente de personas contagiadas por COVID-19 que se basa en suposiciones, porque si no aplican pruebas PCR, pues no saben si hay una X o Y cantidad de personas enfermas o contagiadas, para decir más apropiadamente el término. Así que, no sé, esta gente luce desfasada. 16 toneladas, bueno, ojalá estos insumos lleguen a los médicos y sea suficiente como para poder atender los 302 hospitales públicos que hay en Venezuela. Y en otro orden, el presidente encargado Juan Guaidó anunció la creación de una misión de voluntarios de la salud integrados por médicos venezolanos para apoyar a los refugiados ucranianos que huyen de la invasión de Putin. Desde la manifestación del día de hoy, a las afueras de la sede de la Unión Europea, Guaidó ha manifestado: quiero decir esto con nostalgia y orgullo patrio. Venezolanos que son refugiados, migrantes médicos, sirviendo como voluntarios para atender una emergencia humanitaria causada por otra autocracia. Asimismo, también enfatizó que han hecho todas las labores para articular esta misión voluntaria a nivel humanitario de salud. Hemos sufrido las consecuencias de refugiados y migrantes y no hemos perdido nuestra solidaridad por mucho que quiera la dictadura. Bueno, y vámonos a la pausa comercial y musical del momento. Al regreso, seguimos acá en Venezuela Siempre, Siempre Venezuela. ¡Qué bueno este tema! Mire, es el tema de Vitico Castillo. Son las 4 de la mañana, pero les digo una cosa. En Venezuela, una buena fiesta llanera tiene que tener este tema. Y es un tema que pone a más de uno a temblar. A temblar, porque se va con el recuerdo y se va con los amigos y se va con la gente pensando en aquel amor perdido. Pero ahí está, tema de Vitico Castillo, que nos sirve para iniciar así la segunda hora del programa Venezuela Siempre, Siempre Venezuela en la tarde de hoy. Seguimos en Siempre Venezuela, Venezuela es noticia a través de este dial, el 1400 AM, La Voz de la Gran Colombia, de nuestras redes sociales oficiales. Recordarles que nos sigan en Facebook, Instagram, Twitter, en YouTube, en la página web www.siemprevenezuelaweb.com, en enlace con La Voz del Río Arauca 1110 AM, y en esta segunda hora se incorpora Radio Delfín 1060 AM. Saludamos en el Control Master a John Camacho y a nuestro corresponsal Carlos Uzcategui El Miura, y a toda esa amable audiencia que está ahí pegadita. Continuamos con más información. Y Venezuela sufre, la migración venezolana
sufre este desarraigo. Y algo que hemos reiterado en este programa es cómo los niños, niñas y adolescentes son quienes están padeciendo y quienes están saliendo de este territorio y pasan desapercibidos por las diferentes trochas para migrar. Pues así, en un estudio que se ha venido realizando, 5 niños venezolanos migrantes murieron en lo que van en estos 2 meses, recorrido de este 2022, a través de distintos pasos. Victoria Lugo, de 6 años, se ahogó en el Río Grande, en México, en Estados Unidos. Keiler Vargas, de 2 años, falleció en el trayecto entre Perú y Bolivia. Leángel Gutiérrez, de 10 años, que murió en un accidente entre Pasto y Piales, en el sur de Colombia, el mismo día. Y en la misma zona que José Fabián Chacín, de 10 años. La última muerte denunciada fue la de Yaelvis Santoyo Sarabia, de apenas 1 año y 4 meses, quien murió luego de que una bala disparada por agentes de seguridad de Trinidad y Tobago le alcanzara el pasado 5 de febrero, el niño que iba a los brazos de su madre, en esa embarcación que salió del Tamacuro hacia las costas trinitenses. Los niños, las niñas y los adolescentes están pasando por peligros al enfrentarse, al cruzar estas fronteras venezolanas, y con respuesta a esa emergencia humanitaria que viene presentándose desde el año 2016, a una crisis económica que ha llevado a un país a una total hiperinflación desde el año 2018, lo que apenas sale y lo que apenas se ve. Ligia Bolívar, quien es socióloga e investigadora del Centro de Derechos Humanos de la UCAT, señaló que las estadísticas referentes a esa población son extremadamente difíciles porque los niños, las niñas y los adolescentes tratan de pasar desapercibidos porque saben que en un momento los pueden identificar y los pueden echar hacia atrás. Estos niños pasan escondidos por trochas, camuflados con otros grupos familiares en los pasos fronterizos. Esto es lo que viene mostrando esta investigadora hasta el momento. Según la Plataforma de Coordinación Intergerencial para Refugiados y Migrantes de Venezuela, hay poco más de 6 millones de connacionales bajo los que están en esta condición, de los cuales 4.992.215 se encuentran en América Latina y el Caribe. En el 2021, la organización social estimó que el 25% de esos migrantes refugiados venezolanos en riesgo en América Latina y el Caribe son niños, niñas y adolescentes, es decir, al menos 2.416.000 son menores de edad. De esos, aproximadamente en Colombia existe 1 millón de niños solos. Bueno, son cosas lamentables del tema del fenómeno migratorio, pero ha sido detectado por las diversas organizaciones que prestan atención y servicios a los venezolanos en ruta. Varios niños, generalmente en edades de 8 a 13 años, caminando solos o acompañados entre ellos, y que se hace como una especie de camuflaje cuando pasan por los puntos de control, en donde se asocian con otros adultos y hacen pasar, y visualmente se hace ver como si fuese una misma familia, pero marchan solos. Y esto en definitiva es preocupante para las organizaciones que prestan su atención a estos niños. Aunque la baja demanda de productos nacionales, un 88%, sigue siendo el factor de más impacto que tiene en el desempeño de las empresas durante el último trimestre del 2021, la competencia con productos importados, 68%, y la falta de financiación bancaria, con 65%, se sumaron a la lista de elementos que contribuyeron a la baja productividad del sector industrial venezolano durante el último trimestre del año pasado. La información fue suministrada por Luigi Picella, presidente de la Confederación Venezolana de Industriales, CONIndustria, en el marco de la presentación de los resultados de la encuesta de coyuntura industrial correspondiente al último trimestre del año pasado, en la cual también se destacó que para este periodo la capacidad operativa se situó en 27%, argumentando que este incremento se debe principalmente a factores de carácter estacional, lo que se espera se mantenga durante el transcurso del presente año. Los rubros que más se beneficiaron del incremento fueron el químico y farmacéutico, seguido de alimentos y bebidas, caucho y plástico, quienes lideraron el ranking de los que más elevaron su capacidad utilizada. Pero este dato es bastante serio. Además de las empresas que han cerrado en Venezuela, las que están operando en promedio están operando con el 27% de su capacidad operativa instalada. ¿Qué quiere decir? Apenas un cuarto de capacidad instalada
se está moviendo en Venezuela en estas empresas e industrias que están todavía abiertas. Y esta situación es bastante preocupante porque tiene sus impactos, no solamente en el mercado, en el consumo interno nacional, sino también en el empleo. Si no produces al 100%, no vas a tener capacidad empleadora. Si no produces al 100%, no vas a tener posibilidades de acceso a financiamiento porque también se ve el flujo de caja que puedas tener. Es decir, toda una serie de condiciones que van en contra del desempeño de los empresarios que aún mantienen las oficinas y las industrias abiertas. Pero también hay que hacer el mérito de que todavía hay empresas en Venezuela que, a pesar de estas cifras que les estoy comentando, se mantienen abiertas. Y la organización Fundarredes denuncia la existencia de trata de personas en Venezuela. Escuchemos. Trata de personas en Venezuela. La trata de personas es una violación de los derechos humanos, integridad personal, explotación a la esclavitud, servidumbre forzada, deterioro de la salud, sometiendo al ciudadano a la violencia. Alrededor del mundo se calcula que más de 4.3 millones de personas han sido engañadas y sometidas a condiciones de explotación, lo que posiciona a esta actividad como una de las más lucrativas del mundo. El contexto actual de Venezuela hace que los ciudadanos, fuera y dentro de nuestras fronteras, enfrenten esta realidad. Fundarredes ha denunciado en múltiples oportunidades estos hechos ante el Estado venezolano, pero su silencio no solo vulnera los derechos humanos de los venezolanos, sino también admite complicidad con los actos de violencia en el país. Tú también puedes ser un defensor. Documenta, denuncia y difunde. Fundarredes haciendo tejido social. Fundarredes.org. Ese trabajo preparado por Fundarredes sobre el tema de la trata de blancas, sobre este delito que sigue creciendo en Venezuela y se convierte en un delito transnacional, porque ahora ¿qué ocurre? Ahora las organizaciones criminales que hacían su captación de mujeres venezolanas y de niños y hombres incluso venezolanos, lo hacían en sus territorios nacionales, llámese Colombia, Ecuador, Perú o Chile. Ahora lo están haciendo en la misma Venezuela, donde le ofrecen villas y castillas a las personas para que caigan en estas redes, y cuando estas personas llegan hasta su punto de destino se encuentran con una realidad totalmente distinta a la que le ofrecieron cuando estaban en el país. Y a esta hora vamos con el reporte de nuestro corresponsal Carlos Uzcategui, El Miura. Saludos cordiales, una feliz tarde para todos desde el departamento de La Guajira, Barranca, la tierra amable de Colombia, para el programa Siempre Venezuela, Venezuela Siempre. Su amigo de siempre, Carlos Uzcategui, El Miura, la voz del Caribe colombiano. Saludos cordiales a Alan Peralta, Nancy Pacheco y ese gran equipo de producción. Si quiere volver a escuchar, leer y ver, ingresa a la www.siemprevenezuelaweb.com. Bueno, tenemos un tema bastante fuerte de lo que está sucediendo con el agua potable en uno de los municipios petroleros más importantes de América Latina. Pero estábamos hablando de Lagunilla. Lagunilla, que en el otrora fue uno de los municipios principales dentro de lo que era el sector petrolero en petróleo pesado, petróleo liviano, etc. Hoy día, Lagunilla, en la costa oriental del lago, sin agua. Más de 15 años que no corre por sus tuberías agua potable o agua servida. No hay. La gente se queja, tienen temor de lo que pudiese suceder dentro de pocos días, ya que las tuberías están tapadas. No existen válvulas. Tenemos con nosotros hoy al periodista y amigo corresponsal Endri García desde la costa oriental del lago. Bienvenido al programa, Hendrix. Para la comunidad telina nos encontramos el día de hoy desde el sector, en la carretera O, el sector José Félix Rivas 1. Se encuentra acá también el sector Monterrey, como pueden observar, vecinos, habitantes, hacen una denuncia con respecto a lo que viene ocurriendo en materia de servicio público, en este caso particular,
el agua, el vital líquido, que tienen años que no lo reciben. Por eso, de su propia voz vamos a escuchar la necesidad y el llamado que le hacen a las autoridades competentes para que así le presten su apoyo. Ahora seguimos tomando impresiones de quienes son afectados en dicho sector y por supuesto de primera mano de los protagonistas para que nos digan de lo que viene ocurriendo. ¿Cuál es su nombre? Mi nombre es José Marcano. Pero que se cuente, ¿no? ¿Qué está pasando? Bueno, tenemos más de 15 años que no nos llega agua al sector. ¿Qué sector es este? José Félix Rivas 1. ¿Qué le han dicho las autoridades? Bueno, tenemos ya años pues diciendo que nos prometen que nos van a solucionar el problema del agua. Tenemos aquí, hemos hecho zanja para que vean el problema. ¿Esto lo hicieron con qué finalidad? Para verificar, buscando unas válvulas para ver si es que la válvula estaba cerrada pero en verdad no hemos encontrado ninguna válvula. ¿De qué le dijo eso? ¿La gente de Hidrolago? De Hidrolago, sí. Ahora vamos, lo que queremos es que por favor, ya hablamos con la gente de Hidrolago, ellos quedaron en venir con un hidrojet y un tanque de un vacuum, ¿verdad? Para inyectarle agua para ver si en verdad estaba obstruida la tubería, pero no han venido por aquí. Lo estamos esperando, sí. Ha mejorado el bombeo del agua, pero usted no está recibiendo el vital. Para nada. A eso se le suma también los diversos botes que existen de fuga de agua, que los vamos también a tomar nota el día de hoy, impresiones, para que la gente pueda saberlo. Entonces, hacen un llamado a las autoridades competentes, al gobierno regional, nacional y por supuesto municipal, para que le presten apoyo. Eso es correcto. ¿Puede repetir su nombre? José Marcano. Responda por ustedes, Henry García. Bueno, ¿qué les puedo indicar? ¿Qué les puedo decir? Esta es una realidad de lo que está pasando actualmente en este municipio petrolero del estado Zulia, en el occidente del país. Bueno, y una invitación que nos hace la gran periodista muy conocida Carla Angola. Observemos. Esta noche en EBTV, ¿por qué Maduro no votó en las Naciones Unidas? Bueno, porque es un moroso, tiene una deuda de $40 millones con esa institución, pero si hubiera tenido la oportunidad probablemente hubiera apoyado a Putin, es decir, que forma parte, como ya todos sabemos, de ese club del Kremlin. Así lo llama el secretario de Estado y dice que por la votación de 141 países a favor de Ucrania, ya ninguna nación en sus cabales quiere formar parte de esa sociedad. Ahora la pregunta es, ¿por qué Bolivia, por qué Nicaragua, por qué Cuba se abstienen? Obviamente no quieren cerrarse la puerta ni con Europa ni con Estados Unidos porque entienden, saben que ya Putin no tiene nada que ofrecerles. Incluso China, que podría llegar a la conclusión, los expertos en esta materia, se abstiene también porque esta inestabilidad no le conviene. Está pensando en su bolsillo y estaríamos frente a una reorganización de las principales potencias del mundo, ya sacando de ese camino a Rusia. Esta noche en EBTV. Bueno, gracias Carla, y estaremos muy pendientes sobre ese tema que vas a versar. Bueno, y un tema que nos incumbe a todos nosotros con la realidad de los migrantes venezolanos en el Cono Sur. Crisis migratoria. Chile extiende militarización por 15 días en 4 provincias al norte del país. El gobierno de Chile extendió este miércoles en horas de la tarde por 15 días más el estado de excepción en 4 provincias del norte, donde existe desde hace un año en la frontera con Bolivia una crisis migratoria sin precedente. En Chile hay aproximadamente 1.4 millones de migrantes, lo que equivale a más del 7% de la población, y los venezolanos son los más numerosos, seguidos de peruanos, haitianos y colombianos. Estamos utilizando todas las herramientas que permite la ley para dar seguridad en nuestra frontera. Por esta razón es que hoy extendimos por 15 días más el estado de excepción en 4 provincias de la zona norte. Así lo anunció el ministro chileno del Interior. La medida, en vigor desde el 17 de febrero, regirá para las provincias de Arica, Parinacota, Tamarugal y El Loa hasta el próximo 17 de marzo, 6 días después de que tome posesión el presidente electo Gabriel Boric. Los chilenos merecen vivir tranquilos, así agregó Delgado en un mensaje publicado en su cuenta de Twitter. Como el despliegue militar ya fue declarado en 2 oportunidades por el gobierno de Piñera, si Boric quiere una nueva prórroga, necesitará el aval del Parlamento chileno. Aún no está claro si el gobierno entrante solicitará la extensión o la futura ministra del Interior, la médico independiente Isquia Siches, aseguró la semana pasada
que se reunirán en los próximos días con alcaldes y comunidades para así ajustar y evaluar la continuidad o no del estado de excepción, eventuales correcciones y mejoras. El norte de Chile lleva un año sumido en una fuerte crisis migratoria con la llegada masiva de personas por pasos clandestinos, la mayoría de nacionalidad venezolana. El colapso de pequeñas localidades fronterizas, la celebración de marchas contra la migración y, por supuesto, lo más importante, los ataques xenofóbicos. Los inclementes pasos antiplanicos siguen formando la principal ruta de ingreso irregular a Chile, pero sigue siendo uno de los países con mayor atractivo para migrar dentro de América Latina por su estabilidad política y económica, pese a la pandemia y la crisis social del 2019. La Agencia de la ONU para los Refugiados, ACNUR, alertó en diciembre pasado que cerca de 500 refugiados inmigrantes venezolanos, incluidos niños, cruzan diariamente por pasos fronterizos irregulares entre Bolivia y Chile y llegan al país tras varios días sin comer, con deshidratación, hipotermia y mal de altura. En lo que va de año ya han muerto al menos 3 personas tratando de cruzar la frontera y más de una veintena desde que se connació el flujo masivo en febrero del 2021. Es algo bastante lamentable, pero es una realidad de lo que está pasando con nuestros connacionales. Siguen pasando la frontera por los caminos verdes, sin seguridad, por supuesto, sin una hidratación, porque pasan por las vías donde está el desierto y las montañas, que les está haciendo un daño total, sobre todo a los niños y a las personas de la tercera edad. Señores, nos estamos despidiendo a esta hora. Carlos Ucategui, el Miura, la voz del Caribe colombiano, para el programa Siempre Venezuela. Venezuela siempre. Mil bendiciones para todos. Bueno, este fue el reporte de Carlos Uzcategui, el Miura, desde La Guajira Binacional. Leyendo acá las últimas informaciones sobre el tema de Ucrania. Ucrania asegura haber acordado un cese temporal, un alto al fuego en esta situación que lo enfrenta a Rusia. Rusia con su invasión, después de una reunión que tuvieron delegados de ambos países, se ha llegado a este acuerdo de cese temporal, un alto al fuego. ¿Esto qué puede significar? Un respiro para la población civil que se ha visto duramente castigada por el bombardeo masivo de los rusos, quienes, sin importarles que sean zonas residenciales, hospitales, escuelas, museos, han bombardeado todo lo que se encuentra a su paso en las principales ciudades de Ucrania. Pero esta noticia por lo menos tranquiliza, si se cumple efectivamente, a la población civil de Ucrania. Vamos a la pausa comercial y musical, ya regresamos. Bueno, y el tema era Amor de Peluche, de Reinaldo Armas, que lo ha traído para así iniciar el último segmento de Venezuela Siempre, Siempre Venezuela en la tarde de hoy. Y lo seguimos haciendo con información. Y el Ministerio Público imputó a un hombre que organizó una cruel carrera de gatos en el estado de Barinas. Y esto pues lo ha venido informando el fiscal general chavista Tarek William Saad, quien ha señalado a través de Twitter que los animales los amarraron por el cuello y los arrastraron. En un video que fue difundido por el funcionario se observa una gran cantidad de personas que observaban el supuesto evento, en el que además pues había niños y niñas. La situación fue denunciada por Salvemos las Patitas y Fundación para la Defensa de los Animales, grupos proteccionistas de Barinas. Saad ha identificado a este sujeto como José Alfredo Montilla, jefe de la empresa que presta el servicio de Internet. Le imputan los delitos de instigación a delinquir y el maltrato animal. Mire, si hay un animal difícil de controlar es un gato. Y esta gente pues se ha arriesgado a hacer carreras de gatos. Y se las ingenió, ¿no? Y se las ingenió de una manera salvaje, porque también hay que reconocer que lo que vimos en los videos sobre esta carrera de gatos fue de verdad una salvajada. Y está bien que esta persona pues responda por los delitos cometidos, pero también, señor fiscal general de la Nación, también hay que recordar las salvajadas cometidas en contra de la familia Nel Ripial,
que ya más de un año y el Ministerio Público no ha investigado esta masacre, este asesinato que cometieron funcionarios del Estado venezolano en el Ripial, en el estado Apure, como tampoco ha investigado otros casos importantes de violación de derechos humanos a los ciudadanos venezolanos que están ubicadas en la zona de Apure y del Alto Apure, precisamente por esta persecución que han realizado algunos funcionarios en su contra, señalándolos y acusándolos como guerrilleros falsamente, porque no tienen ningún sustento a sus denuncias, pero a ellos se les ha violado sus derechos, han sido torturados, y el fiscal general, muy preocupado por los animales, y se le reconoce que está muy preocupado por los gatos, no manifiesta la misma intensidad de preocupación por los seres humanos. Y en otro orden, para Alfredo Ramos, la declaración de apoyo de Maduro a la invasión rusa, pues dice que los venezolanos tenemos que condenar estas acciones. Escuchemos. La declaración de apoyo de Maduro a la invasión, a las ansias expansionistas del dictador Putin que está masacrando al pueblo de Ucrania. Y nosotros no estamos aislados de eso. No podemos ver que lo que ocurre allá se ocurre acá. No, se ocurre porque Maduro es un aliado y tiene bases militares de los rusos aquí en Venezuela. Por eso, esa guerra nosotros también tenemos que condenarla y vincular a Maduro con esa masacre que se está dando en Ucrania. Esa es la dictadura que estamos enfrentando. Por eso cada vez en todos los escenarios digo, no es cualquier dictadura. Y eso tenemos que tenerlo bien, pero bien claro. Y tenemos que unirnos. Y tenemos que unirnos para enfrentar esta circunstancia. El presidente de la Asociación de Profesores de la Universidad Central de Venezuela, Víctor Márquez, señaló que la postura del gremio es la defensa de los valores democráticos y los derechos humanos. Esto lo hizo en el marco de la protesta que se ha realizado frente a la sede de la Unión Europea por parte de organizaciones venezolanas en respaldo al pueblo ucraniano en esta salvajada que ha sido la invasión criminal de Vladimir Putin a ese país. No podemos estar de acuerdo con la intervención de un país que tiene derecho a la soberanía, afirmó Márquez. Asimismo, explicó que los derechos humanos se defienden independientemente de la situación que esté ocurriendo en un país. Nosotros somos defensores de estos derechos, de la autodeterminación de los pueblos y de la soberanía, afirmó el dirigente del sector educativo nacional. Y las operaciones con tarjetas de remesas están exentas del impuesto a grandes transacciones financieras. Y en la Gaceta Oficial 6.689, con fecha del 25 de febrero, establece las operaciones que están exentas de este pago del impuesto a grandes transacciones financieras, entre las que se encuentran las operaciones cambiarias realizadas por personas naturales y jurídicas no calificadas como objeto pasivo, entre otras transferencias. De acuerdo con lo establecido en la Gaceta Oficial, los débitos que generan las compras, ventas y transferencias de custodia de títulos valores emitidos o avaluados por el Banco Central de Venezuela, así como las operaciones de la Bolsa de Valores, tanto en moneda extranjera como en criptomonedas, pues distintos al petro, también están exentas del pago de impuestos. Bueno, José Tarzona, integrante de la ONG Fundarredes, denunció que se cumplen 8 meses de la detención arbitraria de Javier, su hermano, por parte de la dictadura criminal de Nicolás Maduro. En 244 días solo hemos visto una flagrante violación de los derechos humanos en nuestro país, afirmó el activista de derechos humanos y hermano de Javier Tarazona a través de su cuenta de Twitter. Además, reiteró el llamado al Estado venezolano para que otorgue la libertad plena e inmediata a Javier Tarazona, que ha sido imputado por delitos que le han creado, que le han construido. Según el más reciente informe de la ONG Foro Penal, la dictadura de Nicolás Maduro mantiene a 238 personas en sus calabozos por razones políticas. Y a esta hora, en Siempre Venezuela, Venezuela Siempre, vamos con el segundo reporte de nuestro corresponsal, Oliver Luyano, el amigo de todos. ¿Qué tal, amigos de Siempre Venezuela? Desde esta zona de frontera, desde Arauca, reporta para ustedes el amigo de todos, Oliver Luyano, guariqueño y de Saraza. Bueno, mis amigos, y vamos a revisar algunas de las noticias hasta este momento. Registraduría Nacional fija puestos de votación para colombianos en Venezuela para sufragar en las elecciones del Congreso. Un total de 195.523 colombianos residentes en Venezuela
que tradicionalmente ejercían su derecho al voto en consulados y embajadas de dicho país, podrán trasladarse a Colombia desde el lunes 7 hasta el domingo 13 de marzo, entre las 8 de la mañana y las 4 de la tarde, para ejercer su derecho al voto en las elecciones del Congreso de la República y las consultas interpartidistas. Para tal efecto, la Registraduría Nacional del Estado Civil habilitó 6 puestos de votación que estarán conformados por 15 mesas diarias del lunes 7 al sábado 12 de marzo y 99 mesas el domingo 13 de marzo en los municipios de Arauca, en la capital del departamento, en Inírida, Guainía, en Maicao, la zona de La Guajira, en Cúcuta y Villa del Rosario, norte de Santander. Los 34 puestos de votación que funcionaban en los consulados de Colombia en Venezuela se instalarán en Colombia. El registrador nacional del Estado Civil, Alexander Vega Rocha, reiteró que para la registraduría lo más importante es garantizar el derecho al sufragio y la participación de nuestros connacionales en Venezuela. Por esta razón, habilitamos como una medida excepcional 6 puestos de votación en zonas fronterizas entre Colombia y el vecino país. A los puestos de votación fronterizos habilitados por la Registraduría Nacional solo podrán asistir a votar quienes estén incluidos en el censo electoral de colombianos que residen en el vecino país. Es de recordar que las mesas de votación contarán con control biométrico para evitar suplantaciones y los connacionales tendrán acompañamiento permanente de Migración Colombia y la Fuerza Pública con el fin de garantizar que puedan pasar a territorio colombiano y ejercer el derecho al voto sin ningún inconveniente. También es noticia, amigos, el ICA participó en el Comité de Sanidad Portuaria de Arauca con el fin de coordinar acciones que contribuyan a mejorar las problemáticas sanitarias que afectan el entorno y la salud de la población debido a la dinámica fronteriza y al fenómeno migratorio. El ICA participó en el primer Comité Departamental de Sanidad Portuaria en Arauca. Durante la reunión, los funcionarios del instituto dieron a conocer las acciones constantes de inspección, vigilancia y control del ingreso de material de origen animal y vegetal a través de la verificación de los migrantes que ingresan al país con equipaje acompañado. El ICA hace presencia de forma permanente en el paso fronterizo. El ICA realiza control sanitario y fitosanitario en los pasos terrestres de la frontera, definidos por la resolución 003-761 del 24 de noviembre del 2014, con el fin de alcanzar un nivel adecuado de protección frente al riesgo en las importaciones, la aplicación de medidas cuarentenarias que permiten mantener el estatus sanitario del país y la confiabilidad del sistema de certificación de las exportaciones para lograr la admisibilidad y el acceso real en los mercados internacionales. En el primer comité, el ICA recalcó la importancia de trabajar articuladamente con las demás entidades y de esta manera blindar al país del ingreso de plagas y enfermedades que afecten la competitividad del sector agropecuario colombiano. En la reunión también dieron a conocer, entre otros temas, la situación actual del COVID-19, la cobertura del esquema completo de COVID-19, las principales alertas en salud pública, las estadísticas y movimiento de viajeros por puntos de entrada y los informes de requerimientos y acciones por entidad para brindar un mejor servicio. Y en otro orden, amigos, desde marzo Ingreso Solidario incrementa su pago y llega a más de 4 millones de hogares. El programa de Ingreso Solidario desde marzo aumenta su cobertura en más de 1 millón de beneficiarios
y a partir de este mes 4.085.000 familias recibirán esta ayuda económica bimestral, quienes además tendrán un incremento en los giros. Así quedó confirmado este miércoles en el taller Construyendo País número 99, que se realizó en Pasto, Nariño, y que fue liderado por el presidente Iván Duque, quien aseguró a los más de 4.000 asistentes que hemos logrado que el ingreso solidario tenga una transformación. En su intervención, el jefe de Estado explicó que el ingreso solidario empieza a pagar ahora en los primeros días de marzo un nuevo giro y vamos a entregar 380.000 pesos bimensuales para que les llegue a los bolsillos de las familias colombianas. Y recordó que en su gobierno los beneficiarios del programa social pasaron de 3 millones a 11 millones de colombianos, lo que calificó como una revolución social. Esta atención a los hogares convierte a ingresos solidarios no solo a uno de los programas de inversión social con mayor cobertura, sino que se establece también como uno de los que mayores ingresos ha destinado a las familias vulnerables del país. También es noticia, amigos, el SENA abre convocatoria entre el 3 y el 10 de marzo para formación presencial titulada y a distancia en Arauca. Se abren las inscripciones para aquellas personas que quieran formarse en niveles educativos como técnico, tecnólogo, operario auxiliar, profundización técnica y especialización tecnológica de manera presencial. El Servicio Nacional de Aprendizaje SENA abre una nueva convocatoria de formación presencial titulada y a distancia para los colombianos, extranjeros con permiso de residencia y estudio en el país, además de personas en condición de discapacidad interesados en formarse en diferentes programas académicos. El SENA sigue comprometido con la formación, brindando oportunidades para el desarrollo de las capacidades y habilidades a los colombianos, motivo por el cual el SENA abre la segunda convocatoria de formación presencial titulada 2022 con más de 78.000 cupos disponibles en más de 300 programas, aseguró el director general del SENA, Carlos Mario Estrada Molina. Esta convocatoria estará abierta del 3 al 10 de marzo para aquellos que quieran formarse a nivel tecnológico, técnico, operario, auxiliar, entre otros. Esta oportunidad de estudio que se brinda no solo a los nacionales colombianos, sino también a los extranjeros con permiso de residencia en el país. Los interesados tendrán la posibilidad de elegir un programa como segunda opción, siempre y cuando no haya sido seleccionado al que inicialmente se postuló. Bueno, mis amigos, y hasta acá este contacto desde Arauca, la tierra del joropo. Les reportó el amigo de todos, Oliver Luyano, guariqueño y de Saraza. Bueno, y fue el reporte de Oliver Luyano desde el Arauca Binacional. Seguimos con más información. Y pacientes oncológicos en Maracaibo protestaron a las puertas del Instituto Venezolano de Seguros Sociales. Pues el día de hoy, a las puertas de la farmacia de alto costo dependientes del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales, un grupo de pacientes con cáncer protestaron por la escasez de sus medicamentos. Los pacientes oncológicos aseguran que por meses han fallado medicamentos esenciales para su recuperación. Expresan que son más de 1.500 los afectados en el Zulia por esta situación. La información pues fue dada a conocer por el periodista Gerard Torres a través de la cuenta en Twitter. Este grupo de manifestantes se preguntan el por qué en el Zulia no hay disponibilidad de medicamentos necesarios para tratar a las diferentes personas que sufren de esta enfermedad. También señalan que aquí vino una comisión, se hizo una auditoría, la doctora pasó la auditoría, entonces, ¿por qué no han llegado los medicamentos a Maracaibo? Es la pregunta que se están realizando estos pacientes oncológicos. ¿Y por qué no han llegado los medicamentos también al Seguro Social? También se lo preguntan los afiliados al Seguro Social en Venezuela. Para que ustedes tengan una idea, una investigación presentada por el portal informativo Armando Info señala lo siguiente. En el año 2013, el Seguro Social invertía 132 millones de dólares para la importación de kit de diálisis pediátrico.
Esto es muy específico y este era un servicio que ofrecía el Seguro Social. 3 años después, es decir, en el 2016, esta inversión se redujo a $9 millones. Y según se ha analizado y según este trabajo y reportaje preparado por Armando Info, esta inversión ya no se está haciendo. Así que los niños que necesitan diálisis no pueden recibir esta diálisis de manera gratuita como lo debería ofertar el Estado venezolano, porque el Seguro Social ha dejado de importar estos insumos necesarios para la atención de este sector de la salud. Y Nicolás Maduro ha anunciado el lanzamiento de la plataforma Vitrina Venezuela, la cual estará constituida por La Chamba. Maduro pues destacó que en el país avanza hacia el comercio electrónico con el objetivo de posesionar la producción nacional, y en ese escenario el Bolívar Digital pues va recuperando un espacio hacia el camino de la economía digital 100%. Esta plataforma pues reúne a los empresarios pequeños y medianos productores y a los empresarios en la cadena nacional de comercialización para brindar acompañamiento técnico y además sustentable en el área de los negocios. Vitrina Venezuela cuenta con más de 300 categorías de artículos, insumos, servicios, rublos e información sobre costos, competencias, productos y servicios hechos con calidad venezolana. En este sentido, pues ha apuntado Nicolás Maduro que el comercio digital venezolano debe ser incluyente, basado en una economía que se dinamiza gracias a la producción nacional. Vamos en un proceso de inclusión de esta economía digital y además quiero que todos participen. Esto pues es lo que ha detallado. Un país con el peor internet del mundo, un país sin reservas, un país en condiciones deplorables en cuanto a infraestructura y servicios, está ofreciendo un Bolívar supuestamente digital para el pueblo venezolano. Qué increíble esto. Bueno, y ahí hay que saludar esta noticia importante. La venezolana Carmen María Montiel es candidata oficial al Congreso de los Estados Unidos para las elecciones de noviembre. Ganó en buena lid esta postulación por el Distrito 18 en Houston, Texas, por el Partido Republicano al Congreso de los Estados Unidos. Estas elecciones se van a celebrar, repito, en el mes de noviembre. En el caso de que Carmen María Montiel, ex Miss Venezuela, lograra ganar su postulación al Congreso de los Estados Unidos e imponer su fórmula, sería la primera venezolana senadora en los Estados Unidos. Y así con esta nota hemos llegado al final de esta emisión de Siempre Venezuela, Venezuela Siempre es Noticia, a través de este dial, el 1400 AM, La Voz de la Gran Colombia, de nuestras redes sociales oficiales, en enlace con La Voz del Río Arauca 1110 AM y Radio Delfín 1060 AM. Agradecemos en el control máster al señor Víctor Márquez, a Roberto Alexis Rojas, a John Camacho, en las redes sociales a Alex Meneses y en la producción a Vanessa Chacón, Alan Peralta con Registro Nacional 0715 y quien les habló, Nancy Pacheco, con Registro Nacional 0713, el Colegio Nacional de Periodistas, Seccional Norte de Santander. Hasta la tarde. Hasta la tarde, cuídense.